Las 12 en punto del mediodía, estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio con la querida y esperada tertulia de los viernes en este 19 de julio caluroso. Y antes de comenzarla, como siempre me gusta hacer, es primero de todo, pues introducir a los contertulios del día de hoy. Y en primer lugar, como siempre hago de mi derecha a mi izquierda, Alejandro Blanco. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Estamos. Sí, de momento. ¿Con calor, sí. sin calor? No, de momento. Yo este año lo estaba diciendo antes. Estoy llevándolo mejor, no sé por qué. Yo creo que está haciendo menos. Hasta este fin de semana al menos. Igual es que ya son muchos años viviendo aquí, ya no. Uno se acostumbra casi. Ya estoy acostumbrado. Bueno, Alejandro, bienvenido a la tertulia. Muchísimas que gracias. te sientas muy a gusto, como siempre. Muy bien. Elena Ruiz, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre. Bien. También contenta con... Bueno, estábamos hablando del calor antes y la verdad es que yo, que como decía antes, soy sevillana, esto se aguanta muchísimo mejor, así ¿Sí? que bien, sí. Ni la mucho mejor. humedad, ni... La humedad es verdad que el año pasado, que fue el primero que pasé entero el verano aquí, porque antes venía 15 Puntualmente. días y tal, sí es verdad que lo noté y me costaba, porque allí es muy seco y es muy asfixiante, pero aquí tienes la sensación de la humedad, pero yo creo que ya me he acostumbrado y oye, magnífico. El problema va a ser cuando vaya algún fin de semana a Sevilla y me encuentre el calor, pero bueno. Muy bien. Pues no, ya llegará ese momento. Elena, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Como siempre, muchas gracias. A ti. Juan Antonio Moya, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sufriendo con el calor? ¿No sufriendo? ¿Bien? Aquí dentro eso está muy bien. La verdad es que sí. El problema será cuando salgamos luego Sí, a la al pasillo ya se nota. Y simplemente. luego a las 2 cuando empecemos la faena. Hoy nos toca. Bueno, pues que sea leve también. Bienvenida a la tertulia. Y Francisco Reyes Prieto Pérez, buenos días, Reyes. Bien hallado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado, estás? como siempre, de estar por aquí con todos vosotros. Y nada, aquí este ratito, bueno, pues por lo menos vamos a estar con buena temperatura, fresquitos, no como los que están en la calle, que están sudando la gota gorda esta mañana. Que lleven mucho cuidado. Sí. Reyes, bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, Que te sientas muy a gusto, como siempre. como siempre. Bueno, pues vamos a iniciar ya esta tertulia con los temas que hemos propuesto hoy. Y el primero de ellos habla de esa modificación de la ley de memoria de regeneración democrática, llamada Ley Mordaza, que Pedro Sánchez y el gobierno de coalición han querido proponer, bueno, actuando sobre todo en los medios de comunicación y los bulos. Algunas medidas, por ejemplo, pues saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cómo se financian y ese tipo de cuestiones. Una cuestión que evidentemente pues ha servido para un pequeño debate en el Congreso, que ahora traemos aquí a la tertulia de los viernes en Torrevieja Radio. Bueno, pues ¿quién quiere abrir este meloncete? Ostras, está señalado Reyes, no sé si eso... Bueno, yo, si acaso, porque soy de medios, ¿no? Exacto. Pero, vamos a ver, yo... Voy a volver a recordar que Elena también es de medios, Yo quería ¿eh? empezar también, pero... Sí, bueno, no, yo quiero decir, no va a sorprender a nadie que piense que yo creo que se está hablando demasiado de medios y demasiado poco de otras cosas. Entonces yo, cuando se habla tanto de medios, como que se me ponen los vellos de punta, se me ponen los pelos de la piel de gallina. Y entonces a mí no me gusta tanto hablar de medios, a mí no me gusta presionar tanto, no me gusta matar al mensajero, no me gusta que el medio se pueda coartar de alguna forma. Yo creo que la libertad de expresión está en la persona. Y si hay... Lo que pasa es que esto no es nuevo de ahora, o sea, esto es... pues prácticamente desde que la democracia es democracia. El cliente, que es el ciudadano, el cliente de los medios de comunicación, que es el ciudadano, tiene que tener la habilidad, tiene que tener el gusto de quedarse con lo que más le interesa o lo que más cree que es fidedigno, que tiene todas las garantías, para nutrirse, para formarse una opinión, una formación o un derecho a actuar. Es decir, ahora que digan quiénes son los dueños de los medios, que digan de dónde sacan el dinero, que digan pero vamos a ver, pero ¿alguien le ha preguntado a nadie de medios públicos, que hay ejemplos y no quiero yo señalar a nadie que podría hacerlo,
por qué dicen o por qué se trata de introducir en el mercado de la información determinadas noticias, no digo solo ahora, sino desde hace muchos años, que se introducen muchas noticias según la línea editorial de cada medio, si es un medio público que está influenciado por el gobierno de turno, etc. Entonces, esta reacción furibunda a la que estamos asistiendo, a mí me parece que está fuera de todo lugar. Y yo, a mí no me gusta que se hable tanto de medios. Si ahora mismo el gobierno reside en una serie de fuerzas de signo de la izquierda, aún me gusta menos. O sea, no me gusta que lo haga nadie, pero que lo hagan desde medios de la izquierda me parece aún más fuera de lugar. Me parece fuera de lugar en cualquier cosa, ¿no? Reyes, no quiero cortarte, pero para introducir el tema me parece que es suficiente, si te parece. Vamos a dejar que hable en otro miembro de la mesa y enseguida seguimos contigo y abrimos el debate. Elena, ¿querías continuar con la cuestión o dejamos que hable Alejandro o Juan Antonio? Como... Sí, no importa, continúo yo. Elena, vale. Bueno, hablábamos al principio del tema de, en primer lugar, se había planteado esto para reformar. Aunque bueno, que Yolanda Díaz pensaba que era para derribar totalmente la ley y resulta que luego no, ella no estaba muy informada del tema, pero bueno. Era para el tema de la ley Mordaza, no se ha especificado qué punto se va a tocar de esa ley Mordaza, ni se ha dicho nada. Yo creo sinceramente que esto ha sido una sobreactuación, que ha sido una nueva forma de Pedro Sánchez de salir a la palestra y de erigirse como el nuevo garante de las libertades. No entiendo sinceramente con qué cara sale uno directamente a decir que es él quien va a preservar la calidad democrática o va a luchar por ello, cuando creo que es él, de momento, el que más la degrada. Entre otras cosas porque promueve la desigualdad entre los españoles, entre otras porque sus propios jefes de prensa, y así lo han dicho otros periodistas a nivel nacional, son los que se dedican a llamar a medios para ver cómo tienen que tratar las noticias relacionadas con el caso de su mujer. Por eso cuando hablamos de este tratamiento de los medios y de la transparencia, a mí me hace mucha gracia cómo se aplica esa transparencia. Y lo de hablar de medios, que yo entiendo lo que estaba diciendo Reyes y lo comparto en cierto modo, pero hay otro punto, yo creo que en ese sentido en el que tú dices, efectivamente, no hay que tocar mucho el tema de los medios, pero hablar de medios no me parece negativo. Tampoco me parece negativo, tengo que decir aquí que no me parece negativo que se proponga que los medios de comunicación hagan públicas y visibles quiénes son sus accionistas, cómo se financian y demás. De hecho, yo a nivel académico me dediqué a eso, a estudiar precisamente cuáles eran las raíces a nivel accionariales de los distintos grandes grupos de comunicación. También me parece bien que se intente de alguna forma impedir, dentro de que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que se tutele todo desde el Estado, pero aún así comprendo que la tendencia a monopolizar el mercado tampoco es positiva para los medios de comunicación ni para la ciudadanía, que al fin y al cabo ejercemos una labor pública. Y bueno, desde luego, lo que me parece ya para terminar, porque esto es un poco la intro, exacto, es el tema de la financiación pública. Se está hablando de financiación pública a medios de comunicación, de controlarla y de igualarla, lo cual suena estupendamente, pero se está hablando de según criterio. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Porque a mí me da la sensación de que los criterios van a ser, como siempre, arbitrarios y se va a terminar subvencionando a aquellos medios de comunicación que sí son afines a el partido de turno, y no lo digo solo por el Partido Socialista en este momento, sino el que esté de turno, y que verdaderamente esto habría que hacerlo desde un punto de vista más común y más global. Él, por cierto, no habla de las propuestas que va a hacer a nivel específico y se remite un poco a la europea, que luego si no la comentaremos, y bueno, a ver cómo va gestionándose esto. En principio la europea tiene algunos puntos que son interesantes, pero ya digo, totalmente vacío de contenido lo de ayer. Juan Antonio, Alejandro, ¿quién quiere seguir, continuar? Te invitan. Varias cosas de este tema que me parece que no están muy acertadas. Lo primero, una cosa que a mí también siempre, el exceso de regulación y de legislación nunca me ha parecido conveniente. Estamos en democracia, hay cosas que
que se tienen que regular, pero un exceso de legislación y de regulación, un exceso de control sobre cosas o asuntos como la prensa o los medios de comunicación, que tienen que, como principal bandera, la libertad de expresión, pues lo veo también un poco delicado el tema. Por otro lado, el tiempo de las cosas siempre es importante también. Es que precisamente ahora da pie a pensar que esto se hace porque desde el equipo, desde el gobierno, hay una serie de problemas y de tal, puede llegar a sacarse esa conclusión o a pensar eso. Es necesario que es tan urgente o es tan primordial esa regulación en unos momentos en los que se puede dar pie a pensar que esto se hace por motivos particulares y no por el interés general, que es cómo se tiene que gobernar y cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que gestionar en función del interés general, no de intereses particulares. Y luego, no sé, yo terminaría la introducción diciendo lo de la regeneración democrática como título o como eslogan. Tan mal está la democracia en España que se necesita una regeneración mediante una ley, mediante una regulación. No sé. ¿Dónde hay que incidir en la regeneración? ¿En los medios de comunicación? Yo veo que hay otras instituciones que a lo mejor necesitarían más regeneración que lo que es medios de comunicación y la prensa, pero bueno, ahí lo dejo. Perfecto. Alejandro. Bueno, he captado un poco la idea de todos vosotros y yo creo que, en principio, lo más importante y lo más destacado es que Reyes está apuntando un poco la defensa a ultranza del mensajero, con toda la lógica, porque evidentemente lleva muchos años dedicándose a eso y obviamente matar al mensajero no creo que sea lo más óptimo. Y de la misma manera, la otra parte era un poco eso, hablábamos un poco de cómo se estructuraría, buscábamos las fuentes de financiación o la ayuda o el soporte público desde el punto de vista económico. Pero yo creo, Reyes, francamente, si bien puedo compartir en parte algo contigo, de que efectivamente los profesionales hay que respetarlos, sí que es verdad que hay medios que no se pueden respetar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hoy en día hay tantos y de tantas maneras. No hablamos solo de prensa, hablamos de redes sociales, hablamos de infinidad de situaciones en las que cada minuto y medio está apareciendo una noticia que anula completamente la del minuto y medio anterior. Es decir, que llega un momento en que lo que yo creo que se está provocando es que hay una serie de personas que, trabajando de manera muy poco profesional, no os defienden a los que verdaderamente estáis ejerciendo vuestro trabajo como debe. Y en esta situación sí que estoy de acuerdo, no con Pedro Sánchez en este caso, pero sí que estoy de acuerdo con que se regule y que se controle. De alguna manera, lo que no puede ser es las famosas, como son, las fake news, etcétera, que existen un montón y que además descontrolan evidentemente la información de todas las personas, personas mayores, que a veces incluso vecinos míos, oye, tú sabes que tú te dedicaste, esto es así o esto es asado, y la gran mayoría de las veces ni es así ni es asado, y no puedes estar explicando de manera detallada o de manera puntillosa lo que hay. Que pueda existir una picaresca porque una parte de la sociedad política, como la que ella apunta, pueda pensar que todo esto forma parte de una estrategia gubernamental o de quien dirige el Estado de la Nación en estos momentos por intentar ayudar a su mujer o etcétera. No creo, no voy a entrar en ese debate. Lo que sí que voy a entrar en ese debate es que con mi dinero, que es el dinero de todos nosotros y de los ciudadanos, a mí sí que me gustaría que se pague a personas e instituciones que efectivamente sean mínimamente profesionales. Cuando hablo de profesionales, algo que con rigor se gestione, porque supongo que recibirán dinero de todos los que estamos aquí, probablemente entidades que no son merecedoras. Me da igual que defiendan puntos de vista ideológico de derecha como de izquierda. Yo creo que me habéis entendido perfectamente, ¿no? Y si es esa la vía, que eso es lo que no sé, si es esa la vía,
yo estoy indudablemente por la labor de que algo hay que legislarlo, y desde el punto de vista de las subvenciones también. Y además me remito con el tema de las subvenciones si nos acercamos desde el punto de vista local, porque los que hemos estado, los que estamos un poco metidos en el mundo del ayuntamiento, Reyes, sabes que para que una asociación, sea la que sea, de información cultural, etcétera, etcétera, son tantos los trámites que se exigen para la libertad, para decir, estamos haciéndolo bien y lo estamos gestionando bien, que lo que no puedo entender es que nosotros, que no somos nada, ¿sabes? Haya un mayor descontrol y no se sepa quiénes están financiando empresas que son bastante más grandes y que yo creo que deterioran un poco la política. Me pedía el turno de palabra, Elena. Se lo cedimos a Reyes por alusiones. Reyes. No, lo que quiero decir es que lo que no se explica con la suficiente claridad es que en parte todo este mare magnum lo han traído el uso tan rápido y tan alegre muchas veces de diversos canales de información que son hoy en día las redes sociales. Esto hay que saberlo, hay que extraerlo un poco de todo esto. O sea, entonces, claro, para bien o para mal, las redes sociales llevan ya unos años en España y además están haciendo una labor que muchas veces es buena y otras veces pues tiene sus matizaciones y tiene sus efectos que en algunos casos pueden llegar a ser nocivos, como por ejemplo para la actualidad. Alejandro lo ha dicho muy bien. Claro, a esta velocidad que van las redes sociales y que va todo, resulta que lo que estamos diciendo aquí dentro de 1 minuto y medio, viejo, ya no vale. Es decir, que los propios medios de siempre están perdiendo su valor, están perdiendo su cometido, porque todos estos canales digitales están minusvalorándolos, les quitan toda la vigencia, les quitan toda la razón de ser. Y porque muchas veces se falsean también, porque eso lo sabemos todos. Pero es se decir, falsea, pero no, es que, quiero decir, no sé, ¿se acuerda alguien del Grupo Prisa? Claro, la línea, perdona, Reyes, pero ¿Se acuerda alguien del Grupo Prisa? La línea es Lo voy a muy descubrir claro, yo aquí. La línea es lo complicado. Pero eso voy a está claro. descubrir yo aquí todo lo que se ha dicho a lo largo de los años de la democracia española, por ejemplo, del Grupo Prisa. Ya. Sí, está claro. O sea, yo no lo voy a descubrir a estas alturas. Pero Reyes, creo que me habéis entendido. Es decir, una cosa es lo que una cosa es la picaresca que se utilizaba a lo mejor en el periodismo hace muchos años. Va a recordar a Gila, ¿no? Cuando decía, he leído en las noticias que en Nueva York atropellan a un hombre cada 5 minutos y él decía, pobre hombre. ¿Sabes? Una cosa es eso, que te puede dar pie a decir, coño, ¿de qué hablamos? ¿De solo un hombre o en general? Y otra cosa es decir que Alejandro ha robado y ya está, y te quedas tan ancho, ¿sabes? Ahí está saber un poco, tener un poco la picaresca de saber informarte. Es decir, lo que no puede ser, hoy por hoy yo creo que la gente que tiene necesidad de informarse no se queda solamente con un medio. Es decir, yo creo que hay que sacar un poco la media de todo. Hay que leer la misma noticia en El Mundo, en El País, en ABC, en el diario.es. Hay que sacar un poco la media. Bueno, con un poco de suerte me jubilo en breve y así tengo tiempo para... Ya, pero todo. ¿Sabes qué pasa? Que no lo digo por este gobierno, lo digo por todos, Solo de lo que informa el Consejo de Ministros no se puede vivir. Ya. Elena. No puede ser. Pues yo precisamente seguía en esa línea, pero yo creo que aquí un poco el fondo de la cuestión de lo que decía Alejandro, y efectivamente vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación ahora han tomado un papel nuevo, que puede ser desafortunado o no, en el sentido de que tenemos las redes sociales que está un poco socavando esa actividad profesional. Luego, aparte, también podemos hablar, por supuesto, de actividades profesionales que no están bien, desgraciadamente, o líneas editoriales que sobrepasan los límites de la ética periodística, eso por supuesto. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno que se ha extendido a nivel social. La gente ahora tiene unos nuevos usos y costumbres para informarse. Y a mí me hacía gracia porque decía Pedro Sánchez que esto es fuerte, o sea, tú esto te paras a analizarlo y es fuerte. Que el avance de la derecha es producto de las noticias falsas
y que el retroceso de la izquierda es producto de la desinformación, cosa que, por supuesto, es un insulto a la soberanía popular y a todos los votantes. Pero bueno, independientemente de eso, que ahí verdaderamente muestras tú el sentido que tienes de la democracia, yo a lo que iba es al tema, por ejemplo, de cómo planteas tú esto. Vale, mecanismos de control. Mecanismos de control es como poner vallas al campo, es muy complicado. Efectivamente, habrá algunas medidas que puedas tomar para sancionar según qué comportamientos o qué actividades que no sean éticamente positivas para el desempeño de la función periodística o para la labor de informar en general. Ahora bien, aquí hay una cuestión fundamental que es incentivar el sentido crítico en la población. Y ahí es donde apuntaba Reyes, ahí lo decía, es que uno no se puede quedar con un medio. Es que efectivamente uno no puede leer solamente un medio, y es más, me atrevo a decir que si puedes leer el medio que no sea de tu cuerda política, muchísimo mejor, porque estarás mejor informado. Al fin y al cabo tú ya sabes, por tu línea propia, qué van a decir tus medios. Pues dedícate a mirar los otros para poder comparar y equilibrar una información y otra. Y eso en general, incluso con los bulos, hay cuestiones que te enseñan para poder, lo vemos por ejemplo también con algunos medios que han surgido estos años, como son Maldita y demás, que lo que hacen es ir desmontando fake news. Hay una serie... ¿Quién dice lo que son bulos? A eso voy. Hay una serie más o menos de cuestiones que tú ves en función de cuántas fuentes hay, cómo se puede luego ver en función de las publicaciones que haya, si tiene verosimilitud o no. Todas esas cuestiones son de formación básica y los medios de comunicación y la información son un acceso fundamental para la ciudadanía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es incentivar que la gente tenga formación a nivel académica en eso. No, por supuesto, no todo el mundo va a estudiar periodismo, no estoy hablando de eso, y no todo el mundo tiene que estar interesado en conocer las raíces del periodismo, pero por lo menos se podría impartir algún curso, alguna asignatura, algo a nivel académico para que todo el mundo tenga un conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funcionan las redes sociales, cuáles son más o menos algunas que otras herramientas para poder descartar bulos y noticias falsas y sobre todo para incentivar el sentido crítico. Es decir, que tú cuando veas algo, lo primero que pienses es, por defecto, espera un momento, voy a comparar. Pero... Entonces, Elena, en el fondo me das la razón. No, te doy la razón en que tú, por ejemplo, dices, tú optas por una vía un poco más intervencionista. Yo no, yo entiendo que tiene que haber una serie de medidas que se pueden aplicar luego ya a nivel, por ejemplo, legislativo. Vale, perfecto. Pero que al fin y al cabo son intervencionistas también, es decir, hay que formar. Sí, pero formar no es controlar. El problema es que al gobierno no le interesa que la gente esté formada. Ese es el tema. El problema es quién controla. Si solamente quiero poner sobre la mesa... Esa es otra cuestión también fundamental. Hablábamos antes de los criterios también. ¿Quién establece los criterios? ¿Cuáles son los criterios? Yo solamente quiero poner sobre la mesa que a partir de ahora o dentro de que se adopten toda esa serie de medidas que se están proponiendo, no se ha propuesto ninguna tampoco ambiguas y que no se conocen en el contenido ni qué va a ser ni nada, pero ¿quién va a otorgar el crédito a partir de ahora? El crédito, ¿quién va a acreditar? ¿Quién dice mejores cosas o más creíbles? ¿Alejandro Blanco o José Antonio Moya? ¿Quién lo dice? ¿Qué lo voy a elegir y luego yo? En función de eso te aporto económicamente. Te financio. A ver, pero ¿alguien en esta mesa duda Delicado. que Ibai Llanos, por ejemplo, no se ha ganado un crédito y se ha ganado una opinión y tiene una cantidad de adeptos importantísima? ¿Pero es pseudomedio o no pseudomedio? Es Ibai Llanos. Sí, ya te digo yo que si Ibai Llanos sale ahora dentro de un minuto y dice, vayan a la puerta de Torrevieja Radio a concentrarse porque van a salir estos 4 perpetradores que hay allí en la tertulia y hay que abuchearlos. Si eso lo dijera Ibai Llanos ahora, Rafa, ¿qué pasaría? Pues que probablemente vendrían unas cuantas personas a saludaros amablemente. Se ha ganado un prestigio, ¿no? Un prestigio se ha ganado un con el día a día. Se ha ganado Esto un crédito, se llama selección natural. Pero ¿cuántos espectadores consumen A3 Media en España? Millones. ¿Cuántos hay con acceso a esa o Mediaset? A esto que tiene, por ejemplo, Ibai Llanos, a un YouTube, a un Twitch, canal de comunicación, a un Twitch, acceso tiene ahora todo el mundo.
¿quién sobrevive? ¿Quién se asienta? ¿Quién aguanta ahí como comunicador? Pero os quiero decir... El que al final la gente, por selección natural... A3 Media, escoge, A3 Media porque tiene... al final lo financia sus suscriptores y la publicidad privada. Sí, A3 Media, por ejemplo, tiene millones de seguidores. Publicidad pública ahí no llega. A3 Media tiene millones de seguidores. Y resulta que sus seguidores... Son sus grandes clientes... grupos, eso ya. Claro, pero es que es lo que pasa. Tenemos Antena 3, que dice una cosa. Tenemos La Sexta, que dice otra. Tenemos Onda Cero, que va en la línea de... Onda Cero, que según en un programa digo una cosa y según en otro programa digo otra cosa. Pero eso es el pluralismo que dice... Eso se llama... ¿Quién otorga ese crédito? El eso público. Es estrategia de el mercado. Público. ¿Quién quiere suplantar al público? Que levante la mano el que quiera suplantar al público. Yo no. Ese es el pluralismo, ¿no? O sea, que habrá unos que te gustarán, unos medios que te gustarán y otros que no. Y luego es que habéis dicho la delgada línea entre el control y la censura, y hay otra delgada línea que es entre la información y la opinión. Hay que saber distinguir una cosa de la otra. Pero para eso volvemos a lo Es desinformación. Lo que sí que es que el cierto... señor que sea el comunicador que sea, me da lo mismo que sea Carlos Herrera que el Ibai o que sea el otro. Si él está dando su opinión, eso ya no es información, es su opinión. Bueno, eso es también una delgada línea, pero bueno, ahí no hay desinformación. Él opinará sobre un hecho. A mí me ha pasado ahora esta semana con lo del atentado de Donald Trump. Sí. Hay una información y hay unas imágenes y eso está ahí. Y luego hay opiniones. Oye, claro, yo pienso que esto es que lo han dejado disparar. No, o yo pienso que es que ha habido un fallo de seguridad. Pero el hecho es... fallo de seguridad es evidente, el hecho es que había un señor ahí con un... Eso es información y que disparó 8 veces o no, ya está. No, pero no se puede mentir, eso sí que es cierto. Exacto. Mentir eso no se puede. Pero a raíz de todo este totum revolutum, ¿quién ha mentido? Es decir, es verdad que un juez ha dictaminado que ha encontrado elementos para abrir una investigación, en este caso a la esposa del presidente del gobierno. Eso es mentir, eso. Se ha mentido con que hay un juez que ha puesto su nombre, su apellido, su número de colegiado, etcétera, etcétera, en que ha abierto un proceso judicial. No es mentira. No es mentira. Que hay o deja de haber. Pero lo vamos a preguntar aquí ahora. Vamos a preguntar esto aquí ahora. ¿Quién se está planteando esto? Cuando resulta que seguramente a los autores del caso ERE hay que ir poniéndole calles según sus procedencias, hay que poner calles, plazas y homenajes a los señores que han hecho que han sido los autores de todo este proceso de los ERE, porque dice el Tribunal Constitucional que no hay nada, y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo. Un aplauso, a Griñán, a Chávez y a todos los que son. Un aplauso. Pero que en muchas ocasiones se ha destrozado carreras políticas sin tener una base eterno. Ya, pero esto yo creo, además estaba Elena y Reyes, yo creo que no estabas tú en la anterior tertulia que coincidimos, esto ya se habló, que no me acuerdo quién lo decía, pero es que yo sigo diciendo la misma terna, es que estamos muy equivocados, es que vendemos algo que no es que hoy en día eso de inocente es humo, hoy en día todo el mundo es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Esto es así. Entonces viene Preciado y dice que Reyes ha metido mano en la caja y ya está, y entre que sale el juicio no sé qué, nosotros ya lo hemos lapidado en la plaza, y ya está. Y me lo veis además, que me veis. Y lo reventamos. Y después de, pues mira, nos hemos equivocado, pero lo hemos matado. Esa es la realidad. Entonces, por eso te digo que en muchas ocasiones eso no es así tampoco, pero en los medios de comunicación sucede igual. Es decir, si yo estoy de acuerdo con todos, es decir, lo que apunta Elena es muy bueno para los profesionales, pero muy bueno para los... Exactamente, pero ¿por qué? Para los que se dedican a este maravilloso mundillo, porque de esta manera tú no te puedes mover de esta ficha. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para no desinformar. No es opinar, porque cada uno, claro, que ¿crees a Iker Jiménez en Cuarto Milenio? No, claro, está opinando, pues sí, es su opinión. Puedes creer en fantasmas, puedo creer o no creer.
pero sabes perfectamente en dónde estás jugando. Lo que no puedes creer es que te llame tu madre y te diga, oye, que lo de Trump, es mentira, el chico no se le ha visto ni enterrado. Porque llega un momento en el que la gente son tal cantidad de información segundo tras segundo, que llega un momento que no sabes si estás levitando, si estás mirando hacia el norte o hacia el sur. No contrastas, aceptas pulpo y te crees lo que te dicen. Y te crees lo que te dicen. Pero es que la oportunidad más pedagógica que podemos poner, la oportunidad la oportunidad más pedagógica de lo que estamos hablando, la estamos haciendo nosotros aquí. Porque Rafael Ballester podría sentarse aquí como uno más de nosotros y opinar y decir todo lo que piensa y lo que no piensa y lo que valora de cada cuestión. Pero sin embargo él tiene hoy su papel es el de moderador, el de ir sirviéndonos las cuestiones aquí a la mesa. Y luego el oyente está escuchando lo que dices tú, y habrá gente que diga, ay, es que a mí me gusta mucho como lo dice Alejandro, a mí me gusta mucho como lo dice Elena, y tendréis vuestros más simpatizantes que se van a quedar con lo que decís vosotros, pero ¿eso tiene algo de malo? No. ¿Tiene algo de inverosímil? ¿Tiene algo de falso? También la opinión. Claro, es que es esto. Es que este es el ejercicio. En cuanto escuchamos algo que no nos gusta... es que este es el ejercicio. Y es al revés, tienes que escuchar lo que no te gusta. Esto es lo que se quiere controlar. A pequeña o gran escala, ¿es esto lo que se quiere controlar? Sí. Y yo creo que esto no hay derecho. No hay derecho, porque la libertad de cada uno pues empieza donde termina la tuya. Ya, no, está claro, pero... que a nivel local pasa exactamente, estamos hablando a nivel general y luego a nivel local, Reyes, es exactamente lo mismo, Claro. Es exactamente lo mismo. Yo recuerdo, yo lo he vivido en mi propia carne, yo he estado ahí, ¿cómo se dice? En cartelera, la palestra, en la palestra, en prime time, ¿sabes? Porque el concejal de servicios desautoriza a su propia empresa, desautoriza encima. Si llego autorizado me matan, ¿sabes? Esto es jugado de guardia. Y ha sido noticia, pero con carácter peyorativo. Es decir, no cojones, si esa empresa que pueda pertenecer a Alejandro, el propio concejal está desautorizando que es Alejandro, tendréis que aplaudirle, coño. ¿Me entendéis? Y sin embargo se convirtió, lo sabes, eso sucedió. Y se convirtió en una noticia desagradable, coño. Yo creo que aquí se está haciendo muy desafortunado, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a ver. Yo creo que aquí, pero ahí hay que apuntar a la ética periodística. Pero lo importante de aquel momento, Elena, era sacar. Joder al concejal. No, joder y sacar. Yo creo que aquí se ha confundido. Por una cuestión que era positiva para este municipio, porque si no tenía razón la empresa, no la tenía. Y hostia, la empresa era parte mía. Pero ¿desde cuándo se intenta meter en el juego político y utilizar a los medios de comunicación? Desde que el mundo, desde que existe la política y desde que existen los medios de comunicación. Pero es que aquí, de lo que se debía de haber hablado, más que hablar de medios, el tema a introducir es el refuerzo de la independencia judicial en España. Esto es de lo que se debería de estar hablando. Esta semana no tocaba, Reyes, tocó la semana pasada. Ya, pero es que claro, entre vamos a hacer un mecanismo para elegir a los medios buenos y a los malos, es mejor, pienso yo, reforzar la independencia judicial en España para que lo que nos parezca mal, poderlo denunciar y que se pueda administrar justicia con total y absoluta fiabilidad. Pues dicho eso, si os parece, ¿alguien quiere lanzar alguna consigna más? Vamos a tratar el último tema de carácter nacional que hemos planteado a la mesa, ya que estamos y nos falta un poquito para llegar a la una, vamos a tratarlo brevemente aunque sea, y es el tema de, bueno, aparte de los cánticos de la celebración de la selección española de fútbol, aquello de Gibraltar es español, también pues un poquito pues lo que pasó en la celebración, se ha comentado mucho el desplante entre comillas de Dani Carvajal al presidente de gobierno, también un poquito las caras de la propia selección cuando estuvieron en la Moncloa, y bueno, por supuesto ha habido respuesta de los ingleses al respecto de ese cántico de Gibraltar es español.
No sé si os parece una cuestión desmesurada, si os parece que se enmarca dentro de unas celebraciones por, en este caso, un gran éxito deportivo, o que la actitud de los futbolistas es totalmente reprochable. Eso ya seréis vosotros quienes opinéis. Así que, adelante. Elena. A mí, Alejandro. Voy a ser muy breve. Yo le doy todos los poderes de intervención a mi amigo Reyes, que hable, pero escucha. Y lo digo por qué. afortunado. Sí, lo digo por qué. Lo digo por una cosa muy clara, porque dice durante muchos años que lo conozco, dice que hay que ser elegante. Y yo me quedo con esa palabra que a mí me encanta. Y efectivamente hay que ser elegante. Tú puedes estar a favor o en contra. Me da lo mismo. Pero sobre todo, Reyes, no, hay que ser elegante. Y yo creo que lo de Dani Carvajal no forma parte de la elegancia. Como no forma parte de la elegancia, los cánticos. Como no forma parte de volver al revuelo, que pueda tener una base histórica, lo que tú quieras. Pero ahora mismo, en estos momentos, por encima de todo hay que ser Arturo Fernández, ¿no? Hay que ser un tipo elegante. Ya está. Yo creo que esto es así. A mí me parece que es una tontería estar en un momento de disfrute de toda España, como yo creo que jamás lo he vivido, y eso que yo creo que más incluso que el Campeonato del Mundo. Yo he visto a la gente encantada en general con algo que nos hemos apropiado y que nos hemos nacionalizado, muy españoles todos, y ahí nos tenemos que quedar. A mí que me dé la medalla Pedro, Pablo, Juan o Elena o José Antonio o Reyes, me da absolutamente igual. Yo creo que hay que ser elegante por encima de todo. Quiero decir, yo todo el mundo que me conoce sabe que yo no lo hubiera hecho, ¿eh? Yo no lo hubiera hecho porque bueno, el caso es que el ademán de Dani Carvajal, lo cierto, y no quiero disculparlo, pero lo cierto es que el ademán es poco efusivo o nada, o es nada, es pasota, ¿no? Pero porque se ha afilado el foco hacia Carvajal, porque si pudiéramos tener las imágenes de todo el pasamanos que hubo en la Moncloa, no es el único, No sé. Si se hubiera puesto el último, a lo mejor ni se hubieran dado cuenta. Pero como va el segundo después de Morata, claro, pero imagino que y ya se le estaba pegando. Pero imagino que vosotros habéis visto todo el pasamanos. Es que tenéis que y el pasamanos no es el único. Pero lo que pasa es que aquí, luego, esto es lo que pasa, que hay medios también que lo quieren relacionar enseguida a la ideología política. Cuando parece ser que si hay algún tipo de molestia o algún tipo de poca efusividad, como se ha visto, no es precisamente, creo, por la cuestión política, sino por la cuestión deportiva, sí, parece ser. Vamos a dar información, antecedentes. Sí, parece ser, ¿eh? Partido contra Alemania. Quiero bajar al vestuario, sí. Quiero hacerme fotos con los jugadores y salir otra vez en el yo no lo sé muy bien, ¿eh? Y los jugadores, por lo visto, a través de los capitanes, manifestaron su descontento o su disconformidad, su negativa en eso, porque no querían politizar esa celebración de esa victoria. Y ahora lo llevamos al lado contrario. Hacemos que los jugadores vayan a visitar al presidente del gobierno, luego hacemos que vayan a visitar al rey, y luego hacemos que vayan en un desfile con un autobús y los subimos a un escenario, y queremos que se comporten como si fueran diplomáticos o se supieran el protocolo o fueran lo que dice Alejandro, Arturo Fernández, el tío más elegante. No, son chavales de 20 y pico años, algunos de ellos menos, efusivos, que no se han visto muchos de ellos en una cosa así, y que también son personas. Bueno, partiendo de la base, se comportarán unos con más educación o con más elegancia que otros, y punto. Yo no creo que haya que regarse las vestiduras. Si no queremos que esto pase, pues cuando gane España un jugador de tenis como Alcaraz o de otro deporte, del baloncesto, pues no lo llevemos
a hacerse fotos con el presidente del Vale, gobierno yo creo- y no lo llevemos a hacerse Yo no creo que esa sea la solución. No, Yo no creo es la que solución buscar el porque punto deben de ir. O sea, intermedio. deben Claro. de ir. Es Y- una y representación esté quien institucional. esté. Claro. Para luego quien esté. criticarlos si son más o menos efusivos y para echarlos a Yo- los pies de los caballos. Espera, vamos a, no lo vamos a- veo justo. Elena, por favor. Yo creo que en este caso sí, o sea, a mí sí me parece acertado que vayan los jugadores, porque al fin y al cabo es una celebración a nivel nacional y sea quien sea el presidente del gobierno, en ese momento es el presidente del gobierno y la visita que está realizando es una visita institucional. Por lo tanto, hasta ahí, por supuesto que sí. Igual que ocurre con el rey o en el caso cuando se celebra por parte de un equipo a nivel provincial, pues donde sea en la ciudad y también lo reciben las autoridades. Que es cierto que los jugadores deberían comportarse de otra forma, es cierto. Pero también digo, y partiendo de la base de que yo siempre también procuro en todo y mucho más en el tema institucional que sea la elegancia lo que prime. Pero también es cierto que estamos hablando de una celebración, de que España tiene un condicionamiento cultural que se presta a la befa y la mofa y al cachondeo, vamos a ser realistas, que eso es positivo y negativo en otras cuestiones también, pero que al fin y al cabo nos caracteriza, y que estamos hablando de un grupo de jugadores que estaban haciendo cánticos en ese momento porque habían ganado, porque estaban efusivos, estaban contentos, y en ese momento tú no piensas en politizar absolutamente nada, lo que piensas es que tú efectivamente, que es algo primario, has ganado algo y lo que buscas es intentar extrapolarlo a cualquier otra victoria. Es lo siguiente, evidentemente es lo que decía Reyes, yo en mi vida personal tampoco, o en la profesional no voy a ir diciendo Gibraltar español, pero en el momento en el que lo veo, yo no siento que estén politizando, creo que está politizando el señor Picardo cuando sale a afear esto y a decir que se está politizando, que esto es una ofensa a Inglaterra, que tal. A mí no me lo parece que sea una ofensa. Me parece que si os dais por ofendidos y por aludidos será por algo. Yo qué sé, no lo veo yo para tanto. Ahora sí, es cierto que yo personalmente habría preferido que esto no sucediera. Pero que me parece que está sacado de madre. Todo que esto sirve porque hay intereses para Esto no tapar. tiene más. Hay intereses para tapar el verdadero asunto de Gibraltar. Claro. Y el asunto de Gibraltar es que queremos tapar, antes de que llegue el ataque ya queremos defender, como es el caso de Picardo, Sí. que la colonia británica en suelo español pues esté más que justificada, se justifique, porque hay que ver qué malos son los españoles que han aprovechado esto, pero la realidad es que es una colonia británica en suelo español y además que no tiene nada que ver con otros casos, porque habrá gente ya que esté diciendo, pero claro, es que Ceuta, es que Melilla, es que Canarias. No tiene nada que ver. Todos creo que coincidimos en que son asuntos total y absolutamente diferentes. No tienen nada que ver, ni históricamente, ni administrativamente, ni nada. Pero, quiero decir, se cantó Gibraltar español, pero ¿cuántas veces hemos escuchado Gibraltar español? ¿Cuántas? ¿Pero cuántas? Pues toda la vida de Dios. Pero ¿se ha llegado a decir que la selección española era la Armada Invencible? ¿Se ha dicho en estos días? Sí, por supuesto. ¿Y son la Armada Invencible? No. Pues no son. Por eso digo que esto es No sacar son de ni madre, esto es sacar de Ni madre el algo que almirante realmente Nelson no tiene nada. ha bajado de la pica esa que tiene en Trafalgar aquí a luchar. Quiero decir. Eso podíamos hacer nosotros, sentirnos Ofendidos por Trafalgar Square. Ofendidos porque ponen una plaza allí Sí. muy grande en Londres con la estatua de ese señor bueno, él le apuntaron el tanto a él, pero él no fue el que hundió la. No ha bajado el turismo. Armada Invencible, A que mí me fue- No ha parece bajado que el él se ha turismo, apuntado al que fue el tanto y ha Mallorca, salido ¿sabes? a la Yo- palestra a decir, oye, pues yo tengo algo que decir Yo la aquí verdad y voy que- a defender los intereses de Gibraltar. Yo la Parece verdad que creo que ridículo. le estamos dando importancia a un asunto que yo personalmente, yo creo que habrá más gente que piensa lo mismo que yo. No la Lo que tiene. piense el señor Picardo, un súbdito de la corona inglesa, sobre Sí, a mí me la parece. celebración de las. Me importa un Y pimiento. a mí también. Mira, Me sienta además mucho. es me- él me el que sien- politiza, Me ¿en sienta qué mucho momento? peor y eso sí que me fastidia que el jugador de la selección española tenga que volver a su pueblo y encontrarse una pintada Pues sí. de traidor. Y tengan que ser los amigos de su cuadrilla los que le hagan un recibimiento en desagravio. Sí, Eso sí que me puede llegar a molestar. Pues sí, pero totalmente lo de que acuerdo. piensa este hombre no. Pero como estas cosas se llevan a la política enseguida, rapidísimamente, más que la pólvora, había esta semana o el mismo día o al día siguiente
hay un político, García Margallo, que es del Partido Popular, que tiene mucha trayectoria ya. Mucha retranca, es muy bueno. Era de la UCD, ahora del Partido Popular, es eurodiputado, es un experto en política internacional. Y entonces enseguida le preguntaron, ¿qué le parece que cantaran? Y yo me hizo gracia y además lo comparto, ¿no? Y dijo, bueno, pero me encanta. Dijo, me encanta que lo haya cantado. O sea, pero dentro del contexto, está claro que no se trata de una mesa de negociación, exacto. Se trata de no, esto es como tantas cosas se dijeron, pues es que esto tiene el mismo valor, tiene menos valor que cantar La Potra Salvaje. Y digo tiene menos porque La Potra Salvaje ahora mismo está en edad, en momento de merecer, en cotización a la alza, ¿no? A ver si Rafa nos la pone antes de que ahora la terminemos. Ahora la ponemos. Que es lo que ahora, lo que está pegando ahora. La Potra Salvaje tiene más valor eso que cualquier otra cosa. De todas maneras, creo que también el tema de los cánticos de ese español, Gibraltar es español, creo que venía en respuesta a los cánticos de la propia afición inglesa en un pub, en un bar de Alemania. Creo que llegó a ellos, ¿no? El mismo cántico diciendo que Gibraltar era inglés o era británico. Entonces, en respuesta a esos cánticos, creo que después ellos dijeron, pues espérate un momentico que hemos ganado y ahora nos toca a nosotros lanzar la réplica. Pues no han habido piques de manera, yo creo que de manera jocosa y simpática. Que no han habido piques en la Copa América también, entre Brasil y Argentina. Bueno, los cánticos de los argentinos hacia los brasileños se dicen barbaridades. Vamos a ir cerrando, por cierto, Alejandro. Por ahí unos cánticos escoceses que son tremendos. En apoyo a España. Sí. Se han vuelto más españoles que no. Bueno, pues después después de estos cánticos españoles vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida va a hacer también algo muy español que es el aperitivo y enseguida estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio con la tertulia de los viernes. Hasta ahora. A 1:06 de la mañana, de la tarde, según se mire, vamos a estar aquí de vuelta en la tertulia de los viernes y vamos a tratar un nuevo tema, o un par de temas, si nos da tiempo, en esta ocasión en clave local. Y para empezar a hablar de alguno de ellos, en este caso, hablamos de una rueda de prensa que se produjo el pasado lunes, si no recuerdo mal, por parte del partido político Vox en Torrevieja, Salvador Russo, hablando acerca de los menores no acompañados y algunas de las propuestas que hacía en relación a ellos, algunas que tenían que ver con la ordenanza del censo y otra también con que no hubiera partidas relacionadas con la construcción de un centro de menores no acompañados en Torrevieja. Bueno, pues vamos a dejar que la mesa opine y en este caso creo que es Elena la más apropiada para hablar del asunto. Elena. Sí. Bueno, pues en primer lugar yo quería plantearlo desde dos puntos de vista, uno a nivel genérico porque me parece que el tema da para analizarlo un poco más de forma general, pero ya que estamos hablando a nivel local, estamos hablando de que en la Comunidad Valenciana tenemos un problema de sobrepasamiento, estamos por encima de la ratio que estaba establecida, creo que en un 160% era lo que estábamos por encima. Y lo que desde el partido municipal se estaba pidiendo era que no se entendía cómo ahora íbamos a aceptar más si tenemos un problema, tenemos un excedente y lo que necesitábamos era precisamente porque no había recursos que se recolocaran en otros lugares donde hubiera menos. Eso por un lado. Luego, el tema de tanto de la inmigración como de la llegada de los menores de edad no acompañados es un tema muy complejo. Estamos hablando de realidades humanas que muchas veces traen detrás auténticas tragedias. Luego es cierto que hay otras que no y que se está utilizando por parte de otros países para según qué cosas o que se producen de forma más arbitraria, pero aún así a mí en lo personal me preocupan los niños que verdaderamente son niños pequeños que no se encuentran acompañados o que no están en disposición, como ocurrió en otros momentos también, por ejemplo, con la guerra de Siria, que veíamos esas desgraciadas imágenes de niños muriendo y de niños llegando, y que también hemos visto con un poco menos quizás de impacto, pero que también ha ocurrido, hemos acogido a niños que provenían de guerras como la ucraniana y es perfectamente lógico que un Estado en esos casos que son emergencias, tanto políticas o a nivel de guerra, intente echar una mano. Ahora bien, lo del tema a mí es que me preocupa mucho el falso discurso de la solidaridad. Y lo digo precisamente porque cuando uno quiere ser solidario, tiene que ser solidario de verdad.
Y eso, en primer lugar, implica que la problemática que estamos teniendo ahora con estos flujos es que se está convirtiendo en un problema estructural en España y que no tenemos los recursos para afrontarlo si esto sigue permaneciendo en el tiempo. Es más, no tenemos recursos realmente para afrontarlos ahora. Ahora bien, yo considero que en este caso, en primer lugar, aparte de tener que establecer políticas que sean más efectivas en términos de inmigración, creo que es importante que si uno quiere ser solidario lo sea yendo y apuntando al foco de la problemática. Y el foco de la problemática es ir directamente al país donde se está produciendo un problema y sus ciudadanos se ven obligados a emigrar e intentar ayudar allí, en crear infraestructuras, en tratados comerciales, cualquier tipo de ayuda que haga que esa situación no tenga que seguir continuándose en el tiempo. Y sobre todo, no fomentar con la política de sí, estamos abiertos a todo, que yo no digo que sea negativa en ese sentido, la intención de ayudar, pero que hay que ayudar bien y hay que hacerlo de forma efectiva. Pero lo que tú no puedes hacer es fomentar que se estén produciendo mafias de trata de personas, que es lo que está ocurriendo. Aquí hay una serie de organizaciones que tienen tintes criminales, que a lo que se dedican es a coger personas, a ponerlas en riesgo en el mar y a traerlas aquí, por según qué intereses, y a mí me parece que eso no es de recibo. Por lo tanto, creo que esa solidaridad a la que se apunta y esa responsabilidad moral que tenemos como sociedad y que tienen nuestras administraciones tienen que apuntar a los países de origen para evitar que estas situaciones se produzcan. Perfecto. Paso a los demás Perfecto, sí, y Elena, después, en muchas cualquier gracias. caso, creo que ha sido breve. Está perfecto. Reyes, Juan Antonio, Alejandro, quien considere. Bueno, Alejandro, pues en lugar de señalar, pues te toca a ti. Que te vaya señalando a la gente. No, yo no señalo nada. Interviene. Ya, es que es un tema harto complicado. Como cualquier tema que tenga No, que pero ver con una realidad social o una pero realidad humana. Este tema sí que verdaderamente es complicado, porque yo creo que en mi humilde opinión, yo creo que todas las actividades que se han realizado desde el punto de vista político, gobierne quien gobierne, han sido ineficaces. Exacto. Es decir, yo creo que hay que incrementar de alguna manera, y sin ser un doctor en la materia, la política educativa de los chavales y de la gente que los guarda custodia de alguna manera, la mejora de los centros de educación, que yo creo que los acoge, que yo creo que realmente todavía hay una necesidad muy importante de un mayor número de profesionales o más cualificados. Con respecto al tema de Elena, desconozco completamente dónde está la equidad. Supongo, la voy a creer, que es decir, que el reparto sea más equitativo. Me imagino que será porque los estudios que habéis mirado indudablemente indican que hay una serie de comunidades con un ratio mucho más elevado que otros. Que se lo digan a Canarias, que es el origen Sí, precisamente. sí, de me este imagino que en el Mediterráneo será completamente diferente a la cornisa cantábrica. Creo que me imagino que los tiros por los que lo decís va así. Y yo digo esto porque lo poquito que he podido ver que en estos 3 puntos básicos de control y de una mayor gestión iría una promoción mejor de la integración, está claro, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, sin que tengan obligación en absoluto de perder sus propias raíces. Y digo la ineficacia porque mi gran problema personal o mi gran duda estriba en qué pasa aquí ya más allá de la mayoría de edad, es decir, en el proceso de que tú acoges a los niños, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que hacer, sí o sí, acogiéndonos incluso al propio Código Civil, pero la cuestión es todo ese proceso, la falta de ese proceso de alguna manera deriva en que efectivamente la gran mayoría de ellos a partir de los 18 están exactamente igual, sin trabajo, Peor. sin futuro. En un país extranjero. Sin trabajo, sin futuro, en sin un país oportunidades. sin ninguna oportunidad, sin papeles y que en un momento determinado pues necesitan comer y el comer lleva implícito la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, se me escapa. O sea, obviamente yo sigo diciendo lo mismo. Bajo ningún criterio podemos destutelar, si está bien dicho,
hay que tutelar a estos críos de alguna manera, pero hay que tutelarlos como creo que se tiene que hacer. Y yo creo que hay una falta o una ineficacia absoluta, a lo mejor precisamente porque hay poca gente que se dedica a ello, y hay que implementar de alguna manera eso. Tratar, y ya con esto acabo, tratar de conseguir pactos con países, como dice Elena, de dónde viene el origen. Yo creo que eso es prácticamente imposible, no. Elena. Estamos hablando de países complicados, muy complicados, donde los tratos o el tratamiento, digamos, gubernamental entre países, yo creo que no se va a llevar a efecto. Hay países, evidentemente hay países en los que si hay un conflicto bélico es más difícil establecer tratados comerciales o apuntar a infraestructuras, pero hay otros con las que ya los hay a nivel ONU o a nivel de otras organizaciones, y en lugar de cumplir esa función, esas organizaciones podrían ser los estados, que tanto se llenan la boca y enarbolan la solidaridad, los que entraran para decir, ustedes necesitan estos recursos, nosotros vamos a intentar o proporcionárselos o crear la infraestructura necesaria. Yo creo que sí es posible, evidentemente no en todos los casos, y esto, como siempre, volvemos a lo mismo, no se puede generalizar. Lo que sí, cuando hablabas de tutela, por supuesto que hay que tutelar a aquellos niños que vengan de situaciones, como decía antes, de guerras, de conflicto, eso por supuesto, y que sean niños menores, no acompañados. Estamos hablando de niños que a lo mejor han perdido a sus padres en una guerra. Eso, por supuesto que es una responsabilidad que tenemos moral para acogerlos. Pero, sin embargo, si miras los porcentajes, hay un mayor porcentaje de inmigrantes, en este caso de MENAs, que no son tan niños, que ya son más mayores y que vienen de países que no se encuentran en conflicto. Pero siguen siendo, a lo mejor en algunos casos de ellos, menores de edad y, por tanto, son, en mi opinión, responsabilidad de sus padres. Otra cosa es que tú vengas de un país que tenga una crisis política, de guerra, y en ese caso te hayas quedado sin padre, o incluso lo vivimos aquí en España. ¿Cuántos padres tuvieron que entregar a sus hijos para que se fueran del país, para que no murieran de hambre o directamente no los mataran? Y evidentemente, claro que tenemos esa responsabilidad moral, pero en esos casos, en los casos en los que son verdaderamente niños y vienen de esa situación, para eso lo que hay que coger es tener recursos, hacer una política de inmigración que sea mucho más puntera y que sea más puntillosa a la hora de seleccionar los casos y de ver verdaderamente cuál sí y cuál no. Y yo creo que ahí está la cuestión, y no decir no, con la falsa solidaridad lo acogemos todos, aun si teniendo recursos, y luego encima la falta de responsabilidad, porque incluso en el caso de que los acogemos todos es precisamente lo que tú decías, que lo estábamos comentando aquí al llegar a la tertulia. Luego, efectivamente, cumples 18 años, la administración se despreocupa totalmente de ti. Tú has llegado en una situación X porque mayoritariamente ni tienen formación ni tienen experiencia laboral y se encuentran aquí con una cantidad de problemas impresionantes ya, no solamente a nivel burocrático, sino a nivel también social, para poder integrarse en según qué aspectos y, por supuesto, laboralmente. Y eso lo que trae es un problema de inseguridad. Juan Antonio, por lo tanto, apuntemos al foco, vamos a intentar que esto no ocurra. Y desde luego lo que a mí no me parece recibo es fomentar mafia. Juan Antonio Reyes. Sí, yo oigo muchas veces, cuando se habla de este tema de los MENAs, una palabra que es problema. Es la que más escucho cuando se habla del asunto de los MENAs. Y la que menos escucho es hipocresía. y pienso que es digno de tener en cuenta también, porque vamos a ver, si todos, lo de la falsa solidaridad, todos estaríamos de acuerdo en que en la situación en la que llegan se les tiene que ayudar. Son menores no acompañados que llegan en una situación que el que más o el que menos, y algunos por el trabajo más que otros, los hemos visto llegar, bajar de las pateras, echar a correr, subirse después a los coches de policía y de guardia civil y ser acompañados a los centros de acogida, y a partir de ahí poner en marcha toda la maquinaria, ¿no? Una maquinaria que, es verdad, necesita de recursos, porque solidaridad, pero con recursos. Y sabemos que ya están los estudiosos y los contables para decir que cada día o cada mes o cada X de cada persona que llega en esta situación vale tanto dinero. Nos cuesta tanto dinero. Si no hay esos recursos, ¿qué atención o qué les vamos a disponer? Y están bajo, una vez que se tiene en cuenta
si es mayor o si es menor de edad, ¿qué documentación traes? No trae ninguna documentación. ¿De qué país viene? ¿Cómo se llama? ¿Sabemos quién es? No sabemos, muchas veces no sabemos nada. Aceptamos que es menor o le hacemos esa prueba que hay para ver si lo es. Y a partir de ahí, la tutela de las comunidades autónomas, donde estén. Llegan todos a Canarias, llegan todos a tal, y luego ¿qué hacemos? Los dejamos allí, los repartimos, dejamos el problema anclado en ese sitio, que es digamos la puerta de acceso. El tema es muy complicado y es muy dado a esa hipocresía del buenismo y de la solidaridad, pero que luego todos decimos que nos cuesta tanto dinero. Que es que si a mi hijo no le dan una beca de comedor o de autobús, ¿por qué le están dando a este chico 400 euros o lo que sea? Y luego no nos podemos olvidar de que los efectos negativos pues también influyen en la percepción del ciudadano sobre el problema. De la delincuencia, claro. Es que cuando pasan a cumplir 18 años, primero que no los puedes tener todo el día, 24 horas, metidos en un centro. Eso no tiene sentido. Y luego cuando cumplen 18 años cambia su situación administrativa y hay que dejarlos. Oiga, que yo quiero salir de aquí y andar y a ver qué pasa y buscarme la vida. ¿En qué condiciones? Sin trabajo, sin documentación, sin información. Sin información. ¿De dónde vienen? ¿Han estudiado algo? ¿Han trabajado en algo? ¿Saben hacer algo? ¿Dónde los llevamos? ¿Dónde los ponemos? Reyes. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. mucha tela que cortar, porque claro, dice Elena que es carcelario, pero con menores de 18 años. El ambiente de tenerlo, lo que comentaba él, de tenerlo metidos, encerrados 24 horas en un centro. ¿Cómo eran los reformatorios cuando tú eras jovencilla? Sí, igual. ¿Cómo eran? Pero eran reformatorios. ¿Cómo eran? Como una casa de tu padre que era muy recto y entonces tenías una serie de horas para poder entretenerte con tus compañeros y el resto era estudio, deporte, comida, descanso. Hoy sería etcétera. Carcelario también. Sí. Hoy sería carcelario, pero porque decimos nosotros que hoy que es carcelario, pero a lo mejor no es tan carcelario. O a lo mejor es incluso menos carcelario que en otras épocas, porque ahora hay muchos elementos que te hacen que la vida sea más agradable. Bueno, yo no lo decía en ese sentido. Sí. Lo decía en el sentido de que se promueva la actitud carcelaria, pero bueno. Sí, el problema aquí es que nos dejamos de vista algunas cuestiones que para nosotros, para España, es algo fundamental, como por ejemplo la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es seguramente uno de los agentes que más tiene que decir en un asunto como este. Mucha gente nos estará viendo Mena, habrá hasta que piense que tiene que ver esto con el Cristo de Mena. Mena son los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y antes decía yo lo del tema de los reformatorios de antes, que como no te portes bien te mando a un reformatorio. Se oía esto mucho antes. A Campillo. Claro, a Campillo, donde ¿no? Quiero decir, es que el Estado tiene que desarrollar un músculo importante que dé atención a estas cuestiones, como se suele decir últimamente, sobrevenidas, ¿no? Porque claro, si no hay un control de la inmigración, si resulta que todo está bueno, claro, es que todo está bueno, que vienen de Nigeria, pobreticos, y es que es verdad que son pobreticos. Que vienen de Ghana, que vienen de Mauritania, que vienen de Argelia, que vienen de Marruecos. Si es que todos son, como decimos en Torrevieja, todos son dignos de lástima. Pero lo cierto es que debería de haber un auténtico control de la inmigración y sobre todo nosotros deberíamos de haber desarrollado un músculo mayor con el fin de detectar esas mafias ilegales que nos traen aquí a la gente, que se juegan la vida, que hacen que los menores
que de todas las edades, pero especialmente menores, se jueguen la vida para llegar a las costas, para entrar en Europa. No nos olvidemos nunca que esto es entrar en Europa. Y Europa, pues ahora hace un poco más de un mes hemos tenido unas elecciones europeas. Pero los problemas, yo todavía no he escuchado. La Unión Europea se tira aquí con toda su fuerza en España para controlar el acceso y para regular de alguna manera o para atender. Estamos para abandonados. atender. La Unión Europea invierte 150 millones de euros en desarrollar X residencias que antes eran reformatorios, X residencias para dar cabida a los menas. Es que, ¿lo ha oído alguien esto? No lo oye nadie. Esto ahora, ¿os acordáis cuando la pandemia? Que en España habían 17 pandemias. No había una pandemia, habían 17, ¿os acordáis? Habían 17 pandemias porque Pedro Sánchez, que ya era el presidente del gobierno, decía, no, cada comunidad que se apañe, que ponga sus normas, que ponga sus cosas, que ponga sus atenciones. ¿Os acordáis? Que aquí es igual. Que habían 17. Y aquí resulta que es igual. O sea, que es igual. O sea, que me lavo las manos como Pilatos. La tutela es de la comunidad Que me lavo autónoma. las manos como Pilatos. El problema es ese, que hay una Y lo comunidad... repartís. Y oye, a ayudar a los pobres Claro. de estos de Canarias que Hay no una paran. comunidad Claro, autónoma en concreto Claro, que es que ya está- hemos que está abusado mucho desbordada. de Canarias y Ya, ya Canarias que- está diciendo, que es oye, esto no podemos seguir así. geográficamente, Canarias es la comunidad más perjudicada porque claro, es que llegan allí, ¿no? Es Sí. que llegan allí. Ahora, quiero decir, yo ante todo lo expuesto, yo sí que quiero romper una lanza por la solidaridad, por abogar por el principio constitucional de la solidaridad entre comunidades autónomas, y creo que Canarias no vamos a ser todos iguales, ¿no? Es decir, lo que debería de hacer la Unión Europea, yo como ciudadano de a pie, no se puede consentir que pague todos los tiestos, los pague Canarias. Yo Entonces, sabes que- hay un acuerdo entre comunidades autónomas que me parece que es un acuerdo muy respetable, muy que debería de hacerse para otras tantas cosas, no solo para esto, no solo para esto, pero yo creo que hay un acuerdo entre comunidades autónomas que hay que respetar, que hay que desarrollar y que hay que un poquito, pues, ayudar un poco a que esto salga lo mejor posible, ¿no? Y hacer tanto, política a eso del voy. menor en estas circunstancias. Yo creo que esto se sale un poco de lo normal, se sale de lo justificable, ¿eh? Yo creo que esto hay Yo que- antes estábamos hablando de información y hemos hablado también de transparencia y tal. Y yo en este tema he hecho en falta eso, he hecho en falta transparencia y información. A mí me faltan datos, me faltan cifras para saber realmente la magnitud del problema, de qué estamos hablando. Hay ciertos temas en los que parece que se da muy poca información y este es uno de ellos. Y sería conveniente, pues eso, la máxima claridad y la máxima transparencia para saber, concienciarnos de cuál es la magnitud del problema. La responsabilidad del Estado español, del gobierno, de la nación España, es que estos menores que finalmente se van a quedar aquí en nuestro país, pues un poco la responsabilidad de todos es que puedan recibir formación, que puedan estar preparados para poder optar a las oportunidades que se ofrecen al cabo de la vida, que sean gente de bien, que sean gente respetuosa con el orden, con la ley. Pero es que eso es complejo. Pero eso no se Pero es que ese es músculo, muy si no se complejo. desarrolla, nunca va a pasar. Pero como no se desarrolla eso precisamente es con la política que tenemos ahora mismo de sí, que parece que esto es el voy tapando agujeros de una forma u otra y no establezco ningún plan general para intentar atajar la situación y sí, venga, de momento le pongo el marrón, por así decirlo, a Canarias, que aguanten todo lo que puedan y ahora de repente esto es un problema de índole nacional, hay que repartirlo por todos lados. Señores, me parece que el gobierno y las instituciones tienen que tener otras herramientas para hacer una planificación general que impida que este tipo de situaciones se produzcan. Me parece a mí. Sobre todo lo que veo es que la falta de implicación directa, a lo mejor es que no tengo yo la información, pero me da la impresión de que hay una falta de implicación directa de la Unión Europea, Muchísima, ¿eh? muchísima. en poner bases
para que todo esto se suavice, se saque un provecho, se genere riqueza y sea algo más visto desde la perspectiva positiva que otra cosa. O sea, todos tenemos aquí algunos con más años que otros, todos hemos tenido algún conocido, algún caso de este estaba perdido, este estaba, fíjate, ahora es una persona, un hombre o una mujer de bien que ha generado una empresa, tiene esto tanto, tal. Tenemos casos, todos tenemos casos, ¿no? De gente que estaba descarriada un poco, sin recursos y sin orden, y bueno, pues se le dio la oportunidad, se le puso en el buen camino y al final son gente de bien. ¿No? Y al contrario, pues esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Y al contrario también, si claro. No se puede evitar, si está en la naturaleza. Hombre, lo que no se puede evitar no se puede evitar y además es imposible. Si no puedes filtrar, si estamos hablando ya de que no podemos filtrar o no podemos evitar la entrada en muchas de las, o en la mayoría de las ocasiones, porque eso de poner barcos del ejército ahí, pues ahora mismo es una medida que no se contempla. No sé si pues a lo mejor habría que poner otra cosa. No sé si en el futuro cambiarán las circunstancias y se endurecerá y se controlará más la entrada, como dices tú, de la Unión Europea. Quiero decir aquí que una cuestión que están en alta mar y que están en tus costas, claro, es que no puedes decir, no, es que no te he visto. Ahora hay países de la Unión Europea súper receptivos que ya han girado completamente su visión del tema y su política sobre el tema, y ya se han vuelto súper restrictivos. Claro. Pero y esto pasa así. Llevan más tiempo si ahora no así, podemos entrar tan fácilmente por aquí, a Italia por Lampedusa, por el otro lado. Claro. Yo creo que es una forma irresponsable de poner orden, porque en realidad hay que poner un orden a la entrada a España, en este caso a la entrada, reitero, a la Unión Europea. Es tan irresponsable no poner ese orden de una manera o de otra como hacer un listado, como hacer un censo de estas personas, para estigmatizarlas de alguna forma para el resto de su vida, como si fuera como si fueran los judíos. Matizar a nadie. Ya, pero hay yo no creo que esa sea la voluntad. Pero todo lo esos contrario. listados, ese censo que se quiere hacer, eso al final, ¿quién lo borra? ¿Quién tiene la facultad de meter y sacar ahí? Pero es que tienes que hacer. Es muy delicado, es muy delicado. Que tienes que hacer ciertos conceptos y aplicar cosas a cada situación, y aplicar medidas y soluciones a cada situación, porque son diferentes, no es lo mismo. Y hay que hablar claro, un inmigrante legal que viene con sus papeles y con su permiso de trabajo, una persona que viene con un visado turístico, que luego se quedará o no se quedará, pero bueno, entra en unas condiciones, se conoce si tiene antecedentes penales, que entrar de forma irregular, en el que ahí no puedes hacer ningún tipo de filtro y te puede entrar de todo, desde el chico más bueno del mundo hasta el más malo. Y ahí no sabes, no hay posibilidad de filtrar ni de hacer nada. Asumir la situación y luego pues intentar a cada situación darle su problema, su solución. Yo creo que está bien descongestionar a las Islas Canarias, de que no tienen por qué solo por el concepto geográfico quedarse con el problema. Lo veo bien, de que hay que aliviar a las Islas Canarias, pero al mismo tiempo creo que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España tienen que desarrollar una serie de recursos y de medios para poder atender a estas personas y sacar el lado positivo de esta avalancha, incluyendo el generar medidas de control y de racionamiento en la entrada de estas personas. Pues precisamente de eso de lo que se trata. Dicho eso, si os parece, son la 1:32 de la tarde ya. Vamos a ir cerrando esta tertulia de los viernes, no sin antes dejar un espacio en el que nuestros contertulios van a lanzar su sarmentazo y su abracico. Y como suelo hacer, igual que en las presentaciones, desde mi derecha a mi izquierda, Alejandro Blanco. Bueno, pues yo creo que lo tengo bastante claro esta vez, ¿no? Tengo que aplaudir, como no puede ser de otra manera, a una sociedad musical que es la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja Los Salerosos,
por el festival, o el 22º Festival Internacional de Bandas y el 4º Festival Nacional de Bandas Juveniles que acaba de terminar la semana pasada y que se merecen todo el aplauso todos los músicos que lo integran, porque son muchos meses, como muchos de los que creo que estamos aquí sabemos, de ensayos duros hasta las tantas, combinándolo con los estudios, y ahí están dándolo todo. Yo creo que han hecho un festival tremendo y han sido acompañados indudablemente por otras bandas internacionales y nacionales que creo que han merecido pues también todos los aplausos por el gran nivel de participación y de calidad. Perfecto. Y bueno, pues no voy a salirme de ahí, bueno, y porque evidentemente me toca muy de cerca, porque yo pertenezco evidentemente a esa sociedad, como muchos sabéis. Y el Sarmentazo pues también va un poco en relación a esto mismo, pero ya lo hago extensivo a todas las sociedades culturales o las organizaciones que intentan de alguna manera hacer buenas cosas por el bien de esta ciudad a nivel de arte, de cultura, etcétera, y que están pasando por auténtico calvario año tras año, que es un poco el calvario administrativo para poder conseguir la famosa subvención con la que poder hacer evidentemente lo que consideran que tienen que hacer como sociedad cultural, ¿no? Yo creo que es tremendo y terrible, lo he vivido en persona dentro del propio ayuntamiento, desde fuera lo sigo viviendo, que hasta el último momento siempre estamos teniendo los mismos problemas, siempre se recibe el dinero a última hora, siempre estamos con la soga al cuello, no hablo solo de la sociedad de los salerosos, sino de todas en general. Y así, con esa intranquilidad, muchas veces uno se plantea decir hasta aquí hemos llegado, no merece la pena continuar. Entonces, yo creo que hay que incentivar, implementar y hacer todo lo posible, porque evidentemente se controla ese dinero que llega, en qué se gasta y en qué se invierte, pero también, indudablemente, que esa gestión sea mucho más rápida y hábil. Y ágil. Muy bien, dicho eso, Elena. Pues yo el Sarmentazo, como siempre, no lo traía preparado, así que lo voy a sacar de lo que hemos estado hablando hoy. Y bueno, así a modo más leve, como decíamos que era un tema así un poquito más trivial y por no ser muy, muy fuerte, se lo voy a dar a Fabián Picardo, que hablamos precisamente de la polémica de los cánticos de la selección española, por politizar una cuestión que no tiene política de trasfondo, que era simplemente un ambiente de jolgorio y de jubileo. Y nada, para que no vuelva a repetirse algo así, porque me parece que es intentar aprovechar para salir a la palestra sin tener necesidad ninguna, acusando a los demás de hacer algo que es precisamente lo que estás intentando hacer tú en beneficio propio. Y luego el abracico sí se lo quiero dar al certamen de habaneras, que es su 70 aniversario, lo celebramos el domingo y bueno, es una época muy bonita para Torrevieja. Y yo por segundo año consecutivo lo voy a vivir más dentro, así que muy agradecida y muy contenta. Mi abracico para ellos. Muy bien, pues fantástico. Juan Antonio. Pues yo podría incidir otra vez en el tema de la policía, pero por no repetirme siempre y no me digáis pesado, voy a cambiar. Y el Sarmentazo se lo voy a dar a los políticos que construyen infraestructuras como autovías, que con el dinero público la ceden luego para su explotación a empresas particulares por 40 o 50 años y después se quejan de que se cobra y no se quita el peaje que ellos mismos han facilitado. Uh-huh. Y así que no tiene sentido. Y luego el abracico se lo daré a los que trabajan con estos calores, o trabajamos, ya nos tocará y no de vacaciones, cuando se pueda. Pues eso, y aguantando mecha. Perfecto. Pues Francisco Reyes. Bueno, el Sarmentazo lo voy a dar a una conducta que está presente todo el año, pero que ahora parece que somos más y entonces se prodiga, se prolifera más, que es un poco el incivismo que hay en calles, sobre todo con las cuestiones de limpieza, ¿no?
Es decir, hay gente en los alrededores de los puntos limpios, de los contenedores, de los puntos de reciclaje, en donde se ven verdaderas atrocidades. Es decir, estos puntos parece que sean como estercoleros, como vertederos, en los que todo vale a cualquier hora y de esta forma. Y yo me parece que esto está rayando ya el incivismo, más con estos calores en los que estamos atravesando, pues todo se multiplica y yo no sé de qué manera. La verdad es que casi que me quedo sin argumentos, pero creo que debería de ponerse un poco la carne en el asador y acabar con esto porque no puede ser. O sea, la mágica es no lo sabía. No lo Con eso sabía, ya ¿no? lo tienes Claro, todo ya justificado. está todo justificado. Pues. Lo de los dos en el patio. No soy de aquí. Lo Creo- de sacar la bolsa de basura, lo de tirarlo fuera. Creo que en ninguna época es sostenible, pero ahora muchísimo menos. Y el abrasico, pues lo voy a repartir por un lado en esa gran alegría que nos ha dado la selección española de fútbol, que nos hizo vibrar con los partidos en los que ha disputado y especialmente el domingo en la final. Y con esto quiero decir que bueno, pues que Torrevieja prácticamente de manera ejemplar celebró la victoria de la selección con esa pantalla gigante que puso el ayuntamiento en el Paso de Vista Alegre, que resultó una concentración. Faltó otra por el otro lado, creo yo, Reyes. Sí, ¿verdad? De la gente que había. De la cantidad de gente que había. Se multiplicaron también por otras terrazas, por otros bares, en fin, que hubieron miles de personas, se puede decir que en las calles de Torrevieja siguiendo a la selección y después festejándola. Y como no, como ha dicho Elena, pues naturalmente hay que dar ese abracico al certamen de habaneras, que es tanto como dárselo a Torrevieja. Son 70 ediciones las que se cumplen a partir de este domingo, y creo que bueno, pues prácticamente con ese certamen de habaneras empezó todo, y no cabe duda que el certamen de habaneras ha sido la plataforma en la que se ha proyectado Torrevieja, su crecimiento, su nombre turístico, y todo lo que hoy es. Mucha gente dirá, ¿qué tienen que ver las habaneras con que Torrevieja se haya hecho grande, con que tal? Pues algún día, Rafa, deberíamos de hacer un monográfico, de detenernos y de analizar esta cuestión. Alejandro, que es un profesional de servicios de Torrevieja, alguien diría, ¿qué tiene que ver qué tiene que ver que los coros se suban a cantar habaneras, por ejemplo, con la profesión de Alejandro? Tiene que ver todo, absolutamente todo, porque con las habaneras comenzó todo, y Torrevieja es una Torrevieja diferente a partir de que el canto de cuna que se escuchaba en las calles, en las plazas, en las casas, sube a un escenario y se convierte en coro y se convierte en una competición de tal magnitud como la que va a comenzar el domingo. Pues dicho eso, ahora sí cerramos esta tertulia de los viernes cuando son la 1:41 y ha sido un placer acompañarles a todos ustedes y con estos contertulios en esta mañana de viernes ya 19 de julio. Ha sido un verdadero placer, despedimos a los contertulios como suelo decir y esperamos verlos mucho más temprano que tarde. Adiós. Hasta luego.